Siempre creí que el cumpleaños de una nieta era un rayo de luz en la vida de cualquier abuela. Pasé semanas imaginando su abrazo, el brillo en sus ojos al verme llegar y la alegría de estar cerca de la familia que construí con tanto sacrificio. Pero cuando caminé hacia la mesa del pastel, con las piernas casi rotas de tanto trabajar, mi propio hijo se rió de mí delante de todos y gritó: «Mi suegra le dio una lección». Esa frase me desgarró el pecho como un cuchillo. En ese instante dejé de ser madre y me convertí en motivo de burla. Y si crees que mi historia termina en esa escena de humillación, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie en esta casa podría haberlo imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que te va a estremecer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y aprovecha para suscribirte al canal, porque vienen muchas historias fuertes, reales y llenas de giros inesperados. Mi nombre es Dolores Estevez Morales, tengo 72 años, y siempre viví creyendo que el amor de la familia era el refugio más seguro del mundo. Pero aquel día, descubrí que incluso el amor puede usarse como arma. Siempre pensé que el cumpleaños de una nieta era una bendición, una manera de sentir que la vida todavía tenía algo hermoso que ofrecerme. Me levanté antes del amanecer, preparé un pastel sencillo en mi pequeña cocina y me puse mi blusa favorita, la que aún conservaba el aroma de lavanda. Imaginé a Camila corriendo hacia mí, abrazándome como cuando era más chiquita. Esa ilusión me sostuvo mientras tomaba el autobús rumbo a la casa de mi hijo, donde el aire de riqueza siempre me pesaba en los hombros. Cuando llegué, todo brillaba demasiado. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino, copas de cristal y flores que olían a perfume caro. Había música suave, un catering que parecía sacado de una revista y camareros con uniformes impecables. Me quedé de pie junto al jardín, sosteniendo el pequeño pastel que llevaba en una caja de cartón. Nadie me vio llegar, ni siquiera Javier. Yo solo quería dejarlo sobre la mesa, sonreír y quedarme en un rincón mirando a mi nieta soplar las velas. Úrsula, la madre de Paula, apareció con su andar lento, estudiado, ese que usaba cuando quería dejar claro quién mandaba. Me miró de arriba abajo, notando mis zapatos gastados, mis manos llenas de harina. «Si no puedes pagar, trabaja», dijo, entregándome un trapo y una lista de tareas. Sentí el golpe seco de su voz en el pecho. Le sonreí con un temblor invisible, fingiendo que no me dolía. Limpiar baños, barrer pisos, fregar la cocina. Acepté, porque prefería eso a perder el único momento con mi nieta. La casa era una joya. Los pisos de mármol reflejaban las luces cálidas del techo, las paredes estaban decoradas con cuadros enormes y un aroma de jazmín flotaba en el aire. Mientras pasaba el trapo por una mesa del comedor, escuchaba las risas de los invitados, el sonido de las copas de vino, las conversaciones sobre viajes, dinero y herencias. Todos hablaban con esa ligereza de quien nunca tuvo que contar monedas. Yo los observaba de lejos, invisible entre el lujo, preguntándome cómo era posible que mi hijo perteneciera a ese mundo y yo no. Cuando al fin terminé, mis piernas ardían. Me dolía la espalda, los brazos, hasta el alma. Busqué un rincón donde sentarme un minuto. Desde allí, vi a Camila reír, con un vestido de tul y una diadema de flores. Sonreí con ternura. Tal vez todo valía la pena por verla feliz. Caminé despacio hacia la mesa principal, queriendo dejar mi pastel al lado del enorme pastel de 3 pisos que brillaba bajo una lámpara de cristal. Pero no llegué a tiempo. Javier levantó su copa y gritó algo que me partió el corazón. Mi suegra le dio una lección. Todos rieron. Paula bajó la mirada, sin decir nada. Yo me quedé paralizada, sintiendo que mis piernas no me respondían. Intenté sonreír, pero el sonido de esas risas me atravesó como un cuchillo. «Mamá, estás patética», dijo él. Las luces, la música, todo se volvió ruido distante. Y en medio de la fiesta perfecta, mis rodillas cedieron. Caí frente a la mesa decorada con rosas blancas. El cristal de una copa se rompió al caer junto a mí. Sentí el frío del mármol bajo mi cuerpo, el sabor metálico de la vergüenza en la boca. Nadie se movió para ayudarme. Solo escuché murmullos, pasos que se alejaban, un par de risas más. Miré hacia el techo brillante, tratando de contener las lágrimas. En ese instante supe que algo dentro de mí se rompía para siempre.
Me levanté como pude, apoyándome en una silla. Nadie notó que me iba. Salí caminando lento, con la cabeza en alto, aunque cada paso me dolía. Afuera, la noche era fría y olía a tierra mojada. Pensé en Camila, en lo que algún día le contarían de mí. Tu abuela no tenía clase, tal vez dirían. Tu abuela arruinó la fiesta. Pero no. No iba a permitirlo. Yo sabía quién era. Tomé el primer autobús hacia mi barrio. La ciudad parecía inmensa y vacía. Me quedé mirando las luces pasar por la ventana, una tras otra, como si fueran recuerdos que se apagaban. Cuando llegué a mi casa, el silencio me abrazó. Me quité los zapatos y sentí los pies llenos de ampollas. Me acerqué al espejo del pasillo y me vi cansada, vieja, pero viva. No lloré. No podía. Acomodé el pequeño pastel sobre la mesa y lo miré largo rato. No había velas, ni música, ni copas de vino. Solo yo y el olor dulce del merengue. Cerré los ojos y murmuré un deseo, que algún día la vida me diera la oportunidad de levantarme con dignidad. No sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de mí empezaba a despertar. Cerré la puerta del baño con cuidado, tratando de no hacer ruido. El sonido de la fiesta quedaba lejos, como si fuera otra vida. Las paredes relucían bajo una lámpara de cristal, y el mármol blanco reflejaba mi rostro deformado por el cansancio. Me miré al espejo, buscando la mujer que había sido antes, pero lo único que encontré fue una sombra con los ojos apagados. Las manos me temblaban, no sé si por el esfuerzo o por la rabia. Me senté en el borde de la tina, y sentí el frío subirme por la espalda como un recordatorio de todo lo que había perdido. El perfume caro de las invitadas aún flotaba en el aire. Odié ese olor por primera vez. Era dulce, pero falso, como una sonrisa hipócrita. Me quité los guantes de limpieza y los dejé caer sobre el suelo impecable. Tenía las uñas rotas, la piel seca y una vergüenza que me pesaba más que el cuerpo. Afuera, se escuchaban risas y copas chocando. Los sonidos del lujo seguían ahí, recordándome que yo era parte del decorado, pero nunca del cuadro. Me acerqué al lavamanos y abrí la llave del agua. El ruido me calmó un poco. Me lavé la cara con las manos temblorosas, mirando cómo las gotas caían y desaparecían por el desagüe, igual que mi dignidad. En ese momento pensé en Javier. ¿En qué momento dejé de ser su madre? ¿Cuándo dejó de mirarme con ternura y empezó a hacerlo con vergüenza? Lo había dado todo por él, mis años, mi salud, mis sueños. Y él, ahora, me escondía como si fuera una mancha en su traje perfecto. Escuché un golpe en la puerta. Dolores, apúrate, dijo la voz de Úrsula, seca, sin emoción. No quiero que los invitados te vean llorando. Arruinas la imagen de mi familia. Cerré los ojos un instante. Esa palabra, imagen, me perforó. En esa casa todo era apariencia, todo era brillo. Pero detrás del brillo había vacío. Sentí ganas de gritarle, de decirle que no era su sirvienta, que yo había criado sola a un hombre al que ella apenas conocía. Pero no lo hice. No por miedo, sino por cansancio. Me quedé quieta, respirando despacio. La música volvió a sonar más fuerte. Desde el baño, podía escuchar a Camila reír. Esa risa me devolvió un poco de aire. Ella no tenía la culpa de nada. Tal vez algún día entendería que la abuela que trabajaba en silencio también la amaba en silencio. Toqué mi pecho. Sentí el corazón golpear despacio, con esa mezcla de tristeza y orgullo que solo se conoce cuando uno ha sido humillado, pero aún se niega a rendirse. Miré mis manos de nuevo. Estaban manchadas de jabón, pero lo que no podía limpiar era la herida interna. Pensé en todo lo que había hecho por mantener a mi familia. Recordé las noches sin dormir, los recibos del banco, la cuenta vacía, las veces que tuve que empeñar mi reloj para pagar la renta. Y ahí estaba yo, rodeada de mármol, de perfumes, de candelabros, pero más sola que nunca. La soledad en medio del lujo duele más, porque te recuerda que no perteneces. Abrí la ventana del baño. Afuera se veía el jardín iluminado con guirnaldas doradas. Todos bailaban, bebían, se abrazaban. Nadie notaba mi ausencia. Observé a Javier desde lejos, alzando su copa, hablando con hombres de negocios. Pensé en su voz cuando era niño,
cuando me decía mamá, no me dejes solo. Tragué saliva. No lloré. No iba a darle ese poder. Cerré la ventana, bajé el pestillo y respiré hondo. La rabia se estaba transformando en algo nuevo. Algo que no conocía. Dejé el baño en silencio. Caminé por el pasillo sin mirar atrás. Mis pasos casi no hacían ruido sobre el piso de mármol. Cada habitación brillaba, cada risa era un recordatorio de mi lugar. Tomé mi bolso de cuero viejo, ese que aún olía a los años en que trabajaba limpiando oficinas, y lo apreté contra el pecho. Sentí que debía irme, pero también sentí algo más fuerte. No quería desaparecer, quería volver de otra manera. Antes de salir, miré una vez más hacia el interior de la casa. Úrsula reía con los invitados, Paula fingía una sonrisa, y mi hijo ya ni volteaba. Caminé hacia la puerta, despacio, como quien deja atrás un templo en ruinas. Afuera el aire era frío, pero libre. Levanté el rostro y respiré profundamente. La noche no olía a perfume, olía a tierra, a verdad. Esa fue mi primera decisión en mucho tiempo. Nunca más permitir que me hicieran sentir menos. Esa misma noche, mientras esperaba el autobús, pensé en mi vida como una cuenta en ceros. Había dado todo y no quedaba nada. Pero también recordé algo. Las cuentas se pueden volver a llenar. Y en ese pensamiento pequeño, casi invisible, nació una fuerza nueva. No sabía aún cómo usarla, pero estaba viva dentro de mí. La calle estaba casi vacía cuando salí. El aire olía a humedad y el cielo comenzaba a cerrarse sobre mí, como si también quisiera borrarme. Caminé sin rumbo, con el cuerpo cansado y la mente llena de ruido. A cada paso sentía las piernas más pesadas, los músculos tensos, el corazón hecho un nudo. No llevaba abrigo, solo ese uniforme gris que aún olía a jabón y sudor. Cuando el primer trueno sonó, ya no quise correr. Dejé que la lluvia me empapara por completo. Tal vez así, pensé, podría lavarme la vergüenza. Esperé el autobús bajo un farol que parpadeaba. El agua corría por la acera como un río sucio. En ese momento pasó un auto de lujo, negro, brillante, levantando una ola que me mojó hasta los huesos. Lo reconocí de inmediato. Era el coche de mi hijo. Vi su silueta junto a Paula, riendo, con las luces del tablero iluminando sus rostros. Cerré los ojos un segundo. No grité. No le pedí que parara. El silencio dolió más que cualquier palabra. Así era la vida ahora, yo fuera del cristal, ellos adentro, secos, cómodos, distantes. Cuando llegué a mi barrio, el agua ya me pesaba tanto que apenas podía mover los pies. Abrí la puerta de mi casa y el olor a humedad me recibió como un abrazo triste. La bombilla del pasillo titilaba. Mis zapatos hacían un sonido hueco sobre el piso. Dejé la bolsa en la mesa, me quité el uniforme y lo colgué detrás de la puerta, todavía goteando. En ese instante sentí el contraste brutal. Allá, la casa llena de mármol y perfume caro. Aquí, paredes descascaradas, una mesa de madera vieja y el eco de mi propia respiración. Encendí la hornilla y preparé café. El vapor empañó la ventana. Afuera la lluvia no paraba. Me quedé mirando las gotas deslizarse por el vidrio, una tras otra, igual que los recuerdos que no quería tener. Pensé en Javier cuando era niño, corriendo por este mismo pasillo con los pies descalzos, pidiendo pan con mantequilla. Recordé las noches en las que yo, agotada, revisaba las cuentas del banco tratando de estirar el dinero hasta el fin de mes. Todo lo que había hecho por él, y ahora él fingía no conocerme. El dolor tenía olor a café quemado. Tomé la taza entre las manos y respiré hondo. En el estante había una foto nuestra, de hace muchos años. Él sonreía, yo también. Éramos pobres, pero felices. Lo miré largo rato y me pregunté en qué momento cambió todo. Cuándo el orgullo reemplazó al cariño. Cuándo el dinero se volvió más importante que la sangre. No encontré respuestas, solo un vacío enorme. Guardé la foto en un cajón. No quería verla. No esa noche. Me senté en la cama y miré el techo manchado de humedad. Afuera los truenos seguían cayendo. En mi cabeza, las voces de la fiesta aún sonaban. Risas, copas, la frase que me perseguiría por años. Mi suegra le dio una lección. Cerré los ojos con fuerza.
Sentí que las lágrimas querían salir, pero las contuve. Había llorado demasiado en esta vida. Si seguía llorando, no me iba a quedar nada. Respiré despacio. Solo el sonido de la lluvia y mi corazón golpeando en el pecho. Busqué mi cartera. Dentro estaba el papel con el número de teléfono de mi antiguo jefe, Ricardo. Lo había guardado por costumbre, sin imaginar que algún día lo volvería a necesitar. Pasé los dedos sobre el número, dudando. No sabía si llamarlo. Él siempre me trató con respeto, incluso cuando yo limpiaba su oficina. Pero una parte de mí sentía vergüenza. No quería que me viera así, vencida, rota, vieja. Sin embargo, algo dentro empezó a empujarme. Una voz pequeña, firme, que decía, basta de callar. Marqué. Tardó unos segundos en responder. ¿Hola? Dijo su voz, grave, conocida, casi igual que antes. No pude hablar al principio. Tragué saliva y dije apenas, señor Ricardo, soy Dolores. Hubo un silencio largo, y después una suavidad que no esperaba. Dolores Estevez. ¿Cuánto tiempo? Respondió. ¿Estás bien? Cerré los ojos y la garganta se me apretó. No, dije, pero quiero estarlo. Me invitó a verlo al día siguiente, en su nueva empresa. Dijo que tenía algo para ofrecerme. No pregunté qué era. Acepté con un hilo de voz. Cuando colgué, sentí que algo cambiaba en el aire. No era esperanza todavía, pero sí una chispa. Una promesa. La noche seguía siendo oscura, pero ya no daba miedo. Tal vez porque, por primera vez en años, había decidido hacer algo por mí. Apagué la luz y me quedé en silencio, escuchando la lluvia golpear el techo. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, algo en mí despertaba. La oscuridad ya no era enemiga. Era el lugar donde, por fin, podía empezar a reconstruirme. No dormí esa noche. El reloj marcaba las 3 y el ruido del agua en la azotea me mantenía despierta. Repasaba en la cabeza las palabras que diría al verlo, pero ninguna me parecía suficiente. Habían pasado casi 10 años desde la última vez que trabajé para él, en aquella oficina donde el olor a papel nuevo y café recién hecho se mezclaba con el de su perfume. Siempre usaba el mismo, sutil, caro, imposible de olvidar. Cuando por fin amaneció, me puse mi único vestido decente, el que usaba para las entrevistas. Lo planché con cuidado, me recogí el cabello y salí sin mirar atrás. El edificio donde me citó quedaba en una zona elegante de la ciudad, rodeado de autos de lujo y restaurantes con vitrinas impecables. Al llegar, me vi reflejada en los cristales de la entrada, una mujer mayor, con la espalda recta pero los ojos cansados. Respiré hondo y caminé hasta la recepción. Todo allí olía a poder, pisos de mármol negro, flores frescas, aire frío. Le dije mi nombre y me condujeron hasta el último piso. Mientras subía en el elevador, me temblaban las manos. No de miedo, sino de la mezcla entre nostalgia y orgullo. Ricardo me esperaba en un despacho amplio, con ventanales enormes que dejaban ver la ciudad. Me recibió con una sonrisa cálida, sincera. Su traje era gris oscuro, impecable, y sobre el escritorio reposaba una pluma dorada junto a un portafolio de cuero. Dolores Estevez Morales, dijo. Pensé que nunca volvería a verte. Le sonreí con discreción. Yo tampoco creí que volvería a tener el valor. Él asintió, en silencio, como si entendiera lo que había detrás de mis palabras. Nos sentamos frente a frente. Sobre la mesa, 2 tazas de porcelana humeaban con café. Me preguntó cómo estaba, y la verdad se me atoró en la garganta. Le conté lo esencial, la fiesta, la humillación, el grito de mi hijo. No lloré, aunque la voz se me quebró varias veces. Ricardo no interrumpió, solo escuchaba, con esa mirada que no juzga. Cuando terminé, el silencio llenó el despacho, pesado pero necesario. Él dejó su taza y apoyó las manos sobre el escritorio. No mereces eso, Dolores. Nadie lo merece. Entonces me habló de su empresa, una agencia de eventos que crecía rápido. Dijo que estaba buscando una nueva socia, alguien con experiencia en la organización, alguien confiable. Me reí con incredulidad. ¿Socia yo? Pregunté. Sí, respondió con serenidad.
Tú sabes lo que significa el trabajo de verdad, no solo la apariencia. Y yo necesito gente así. Pensé que se burlaba, pero no. Abrió una carpeta con números, presupuestos, cuentas bancarias, contratos firmados. Todo era real, tangible. Me mostró una hoja con mi nombre impreso y un porcentaje. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí que podía escucharse. No tienes que decidir ahora, dijo. Pero si aceptas, mañana mismo abrimos una cuenta conjunta y transfiero el primer capital a tu nombre. Te quiero dentro, Dolores. No como empleada, sino como igual. Esa palabra, igual, me estremeció. Llevaba años escuchando lo contrario. Igual, qué extraño se sentía oírla sin ironía. Lo miré fijamente, intentando descifrar sus intenciones. No había lástima en su voz, solo respeto. Una oportunidad vestida de confianza. Me quedé callada un rato, observando los detalles del lugar. El brillo del escritorio, las cortinas de seda, el reloj de pared marcando el mediodía. Todo tenía un aire de elegancia sobria. Pensé en Úrsula, en su tono altivo, en su mundo de apariencias. Pensé también en Javier, riendo con esa copa de vino. Tal vez, por primera vez, la vida me estaba devolviendo lo que me quitó. No con venganza, sino con posibilidad. Aceptar significaba volver a creer en mí. Y yo ya estaba cansada de dudar. Extendí la mano. Acepto, dije. Ricardo sonrió. Sabía que lo harías. Me entregó una tarjeta de crédito nueva, con mi nombre grabado, y un contrato en una carpeta de cuero. Empieza una nueva etapa, Dolores. No la desperdicies. Guardé la carpeta en mi bolso con cuidado, como si fuera un tesoro. De camino al elevador, me temblaban las piernas, pero no por debilidad. Era una mezcla de emoción y miedo. Cuando salí del edificio, el sol me dio en la cara. El reflejo de los autos estacionados me cegó por un segundo. Caminé sin rumbo, con el corazón acelerado. No sabía si reír o llorar. En los bolsillos tenía menos dinero del que costaba una comida en ese barrio, pero dentro de mí había algo más valioso: dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí una sombra, sino una mujer con voz. Esa tarde, al llegar a casa, abrí una libreta y escribí mi nombre en la primera página: Dolores Estevez Morales, socia. Me quedé mirando esas palabras hasta que oscureció. El cansancio se volvió liviano, como si por fin el pasado empezara a perder fuerza. Esa noche dormí con la sensación de que algo nuevo estaba naciendo, algo que aún no comprendía, pero que sabía que no era casualidad. ¿Y tú? Si la vida te diera la oportunidad de levantarte después de una humillación, ¿perdonarías o demostrarías que vales más de lo que te hicieron creer? A la mañana siguiente llegué antes que todos. El edificio de Ricardo parecía otro mundo: mármol pulido, ventanales que dejaban pasar la luz del amanecer, aroma a café recién hecho y silencio de eficiencia. Me recibieron con respeto, algo que no sentía desde hacía décadas. Un joven de traje oscuro me ofreció un café y un folder con mi nombre. Dentro estaban las copias del contrato, mi nueva tarjeta de identificación y una llave dorada para mi oficina. Sentí un nudo en la garganta. No porque tuviera miedo, sino porque no sabía qué hacer con tanta dignidad junta. Mi oficina era pequeña, pero hermosa. Tenía un ventanal con vista a la ciudad, un escritorio de madera oscura, una lámpara de cristal y una planta en la esquina. En una esquina había un espejo. Me miré y me reconocí distinta. Era la misma mujer de siempre, pero con una luz diferente. Saqué mi bolso de cuero y lo coloqué sobre la silla. Olía a esperanza y a perfume nuevo. No al perfume caro de Úrsula, sino a algo limpio, propio. Ricardo me presentó al equipo. Eran jóvenes, todos amables, atentos. Me trataban con una mezcla de curiosidad y respeto. Ella es la nueva socia, dijo él, y vi cómo algunos abrían los ojos con sorpresa. Yo sonreí sin decir nada. No necesitaba explicar nada. Había aprendido que la autoridad no se grita, se demuestra con presencia. Desde ese instante, sentí que pertenecía. Que ese lugar, tan elegante y tan lleno de energía, podía ser mi revancha silenciosa. Empezamos a planear una nueva empresa de eventos, diferente, moderna, con un toque de lujo real,
no de apariencias. Me encargué de los detalles más pequeños: las flores, los proveedores, los presupuestos, los pagos. Las cuentas bancarias pasaban por mis manos. Y con cada transferencia que aprobaba, sentía que el pasado se borraba un poco más. No lo hacía por venganza, sino por justicia. Era mi forma de recuperar lo que me habían quitado. Ricardo me pedía opinión en cada decisión. A veces, durante las reuniones, me sorprendía mirándolo y pensar que había algo más que gratitud entre nosotros. No lo dije. Él tampoco. Pero la manera en que me miraba, con respeto y algo de ternura, me hacía sentir viva. «No te subestimes, Dolores», solía decirme. «Tienes más visión que muchos de los que se creen empresarios». Cada vez que lo escuchaba, el dolor del pasado se transformaba en impulso. La empresa creció más rápido de lo que imaginamos. Los clientes llegaban recomendados por otros. Todos hablaban de nuestra elegancia, de la atención, del toque humano que otros no tenían. Una noche, revisando las cuentas, vi el nombre de una agencia que me resultó familiar: Eventos Monteverde. Me quedé helada. Era la empresa de Úrsula y de Javier. Tenían contratos enormes, fiestas de sociedad, pero algo en mí supo que eso no duraría. Guardé silencio. No se lo conté a Ricardo. No aún. Decidí observar, esperar el momento justo. Mientras tanto, seguí trabajando con más fuerza. Mis días se llenaron de llamadas, presupuestos, reuniones en restaurantes elegantes, flores, luces, música. Mi vida empezó a moverse al ritmo de algo que no conocía: el respeto. No el que se pide, sino el que se gana. Cada mañana, al mirarme en el espejo del baño del piso 12, veía a una mujer diferente. Las arrugas seguían ahí, pero ya no dolían. Eran medallas, no cicatrices. Había aprendido a hablar sin bajar la voz, a caminar sin miedo. La gente me escuchaba, y eso bastaba. En ese reflejo, me descubrí renaciendo. Un día, mientras ordenaba mis papeles, llegó un correo inesperado. El remitente era Paula Monteverde. Lo abrí despacio, sin respirar. «Estimada señora, somos de la agencia Monteverde. Nos gustaría concertar una reunión para discutir una posible colaboración entre nuestras empresas». Me quedé inmóvil. El aire se detuvo, el reloj pareció no avanzar. Una sonrisa lenta me nació en el rostro. El destino, al parecer, también sabía escribir historias. Esa noche no dormí. Caminé por mi sala con una copa de vino entre las manos, mirando por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como si fueran señales. En algún lugar, mi hijo dormía tranquilo, ignorando que la vida le preparaba una lección que nunca olvidaría. Y por primera vez, no sentí culpa. Sentí paz. El día de la reunión llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté antes del amanecer, con esa mezcla de ansiedad y serenidad que se siente antes de dar un paso decisivo. Abrí el closet y saqué el vestido azul oscuro que había comprado hacía semanas, uno sencillo pero elegante. Lo acompañé con un collar de perlas discretas y mis zapatos de tacón bajo. No era una cuestión de vanidad, era de presencia. Sabía que ese día no podía titubear. Hoy, por primera vez, el tablero se movía a mi favor. Ricardo me esperó en la entrada de la empresa. Su traje gris y su perfume caro llenaban el aire de autoridad. «¿Lista?», me preguntó. «Más que nunca», respondí. Subimos juntos al salón principal, el que usábamos para cerrar los contratos más grandes. Había una mesa larga de madera pulida, copas de cristal, agua con rodajas de limón y un centro de flores blancas. Todo brillaba con esa sobriedad que solo el verdadero lujo puede tener. Me senté frente a mi carpeta de documentos, mientras el reloj marcaba las 10. Cuando la secretaria anunció que los invitados habían llegado, sentí el corazón acelerarse. Entraron primero Paula y Javier, tomados del brazo, sonrientes, con esa falsa seguridad de quien cree tener el control. Detrás de ellos venía Úrsula, vestida con un traje de lino blanco, gafas oscuras y su eterno aire de superioridad. No me vieron. O mejor dicho, no me reconocieron. Me quedé quieta, mirando desde la sala contigua a través del cristal polarizado. Quise saborear ese momento,
La calma antes del golpe. Ricardo los recibió con cortesía. Les habló sobre nuestra empresa, sobre el crecimiento, las nuevas oportunidades, las asociaciones. Paula asentía, fingiendo interés. Javier revisaba su reloj, impaciente, mientras Úrsula olfateaba el aire, como si buscara algo que le resultara familiar. Nuestra socia principal vendrá en breve, dijo Ricardo con voz firme. En ese instante, su mirada me buscó. Asentí. Abrí la puerta y caminé hacia ellos con pasos lentos, medidos, seguros. El silencio fue inmediato. Paula se puso de pie, blanca como el mármol del piso. Javier abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Úrsula fue la primera en reaccionar, frunció los labios, como si acabara de oler algo desagradable. «Tú», dijo, sin poder ocultar la sorpresa. Sonreí con calma. «Sí, yo», respondí. «Bienvenidos a su futuro». Me senté sin pedir permiso, colocando mi carpeta sobre la mesa. El sonido del cierre metálico al abrirla pareció romper el aire. «Dolores, esto debe ser un error», balbuceó Paula, mirando a Ricardo. «Ningún error», respondí. «Esta empresa es nuestra, y ustedes vinieron a buscar una alianza. Ironías de la vida, ¿no?» Javier tragó saliva. Úrsula no dijo nada. Solo me observaba, como si intentara entender cómo la mujer que un día fregó su baño ahora estaba frente a ella con la cabeza en alto. Ricardo tomó la palabra, hablando con ese tono diplomático que dominaba tan bien. Les explicó las condiciones, las propuestas de colaboración y los posibles beneficios. Yo no los escuchaba del todo, observaba sus gestos, la forma en que el orgullo se les resquebrajaba poco a poco. Era una danza silenciosa entre el poder y la memoria. Y yo, por primera vez, marcaba el ritmo. En un momento, Úrsula interrumpió. «No veo la necesidad de asociarnos con una firma que apenas tiene historia», dijo con su habitual desprecio. La miré directamente, sin parpadear. «A veces, las historias que empiezan tarde son las que más duran», contesté. Se escuchó un murmullo. Ricardo sonrió con disimulo. Paula bajó la mirada, quizás avergonzada. Javier no se movía. Su silencio era un espejo de su derrota. La reunión terminó con un apretón de manos forzado. Les ofrecí café, aunque ninguno aceptó. Cuando salieron del edificio, me quedé mirando desde la ventana cómo subían a su coche. Úrsula caminaba con el rostro tenso, Paula murmuraba algo, y Javier miró una vez hacia arriba, hacia mí. Nuestros ojos se cruzaron solo un segundo. No supe si era culpa, miedo o simple desconcierto, pero apartó la vista enseguida. Ricardo entró a mi oficina unos minutos después. «Fue un buen comienzo», me dijo. «Apenas el primero», respondí. Caminé hasta el ventanal, observando la ciudad bajo el sol del mediodía. Las avenidas parecían arterias de fuego, y por primera vez, sentí que respiraba poder. No era venganza lo que quería. Era equilibrio. Justicia. La vida, por fin, empezaba a poner las piezas en su lugar. Después de aquella reunión, el silencio se volvió mi mejor aliado. No dije nada a Ricardo sobre lo que significaba realmente para mí enfrentar a mi hijo y a su suegra. Él solo me miraba con ese respeto sereno de quien intuye una historia profunda y no pregunta. Volví a mis tareas con una calma nueva. Cada correo, cada contrato, cada llamada eran pequeñas victorias personales. Detrás del trabajo constante, sin embargo, había algo más que estrategia. Era una forma de limpiar mi propia herida, sin rencor, pero con memoria. Pasaron las semanas, y los rumores comenzaron a circular en el sector. La empresa de Úrsula, aquella que se jactaba de manejar los eventos más exclusivos, empezaba a perder brillo. Los proveedores se quejaban de pagos atrasados, los clientes buscaban otras opciones, y los bancos les cerraban el crédito. Ricardo no entendía del todo lo que ocurría. Yo sí. La elegancia falsa tiene un límite, y el suyo había llegado. El poder se les escapaba de las manos sin que nadie se lo arrebatara, solo porque lo habían usado mal. Un día, revisando las cuentas de un cliente, vi un correo reenviado accidentalmente. Venía de la empresa Monteverde. El tono era desesperado. Pedían prórrogas, ofrecían descuentos,
Prometían entregas imposibles. Lo leí con calma y luego cerré la computadora. No era alegría lo que sentía, sino una especie de justicia silenciosa. Esa que no grita, pero se siente. Me serví un café y observé el vapor subir como un suspiro largo. Así debía oler la reparación, tibia, lenta, inevitable. Ricardo me llamó a su oficina para comentar un nuevo contrato. Mientras hablaba, no pude evitar pensar en cómo la vida da giros tan exactos. Recordé aquella noche en el baño de mármol, el eco de las risas, mi cuerpo en el suelo. Y ahora, sentada frente a él, con una carpeta en las manos, rodeada de respeto, me sentí libre por primera vez en años. Cuando terminamos la reunión, me preguntó si quería celebrar. Le sonreí. Aún no, le dije. No es momento de festejar, todavía falta algo. Esa misma tarde, al salir del edificio, vi una camioneta estacionada al frente. Era de lujo, pero había algo desgastado en ella. Me acerqué un poco, y en el asiento del conductor estaba Javier, con la mirada perdida. Tardó en verme. Cuando lo hizo, bajó la ventana lentamente. «Mamá», dijo apenas. Su voz era un hilo. «¿Qué haces aquí?», pregunté, sin acercarme demasiado. «Necesito hablar contigo». «Lo siento, hijo, tengo prisa», respondí, y seguí caminando. Lo escuché respirar fuerte, como si quisiera decir algo más, pero no se atrevió. Esa noche me costó dormir. La imagen de su rostro me rondaba la cabeza. No era el mismo hombre que me había humillado, había algo distinto, un cansancio, una grieta. Pero no podía caer en la trampa de la nostalgia. Aprendí que el cariño sin respeto es una cadena. Y yo había decidido ser libre. Me preparé un té, abrí la ventana y dejé que entrara el aire fresco. El silencio era perfecto. No dolía. Me sentí viva dentro de esa quietud. A la mañana siguiente, Ricardo me contó que la empresa Monteverde había cancelado un gran contrato con un hotel boutique. Pérdidas enormes, clientes molestos. Fingí sorpresa, pero por dentro supe que el derrumbe ya no se podía detener. Cuando un edificio se construye sobre la soberbia, basta una grieta para hacerlo caer. No tuve que mover un solo dedo. La vida estaba haciendo su trabajo. Los días siguientes, el teléfono de mi oficina no dejó de sonar. Nuevos clientes, nuevas oportunidades, propuestas que llegaban sin buscarlas. Ricardo estaba feliz, y yo también, aunque de una manera más callada. En las noches revisaba las cifras en mi cuenta bancaria, no por avaricia, sino por asombro. Nunca tuve tanto dinero en mi vida. Pero lo que más valoraba no se podía medir: el respeto propio. Eso no tiene precio ni saldo disponible. Una tarde, mientras salía de una reunión, recibí un mensaje. Era de Javier. Decía solo: «Fuiste tú». Me quedé mirándolo largo rato, sin responder. No me correspondía aclarar nada. Las respuestas llegan solas, como el eco de las decisiones que uno siembra. Guardé el teléfono y seguí caminando. El sol se reflejaba en los cristales de los edificios, y cada reflejo era una afirmación silenciosa. Sí, esta vez el poder estaba en mis manos, pero el alma, intacta. Cuando llegué a casa, me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana. La ciudad se veía dorada bajo el atardecer. Brillaba, pero de otra manera. Ya no me lastimaba ver el lujo, lo entendía. El brillo solo deslumbra a quien vive en la sombra. Y yo, por fin, había aprendido a mirar sin deslumbrarme. Abrí la puerta de mi oficina y el aroma a madera nueva me envolvió como una caricia. El sol de la mañana entraba por los ventanales, iluminando los detalles dorados de las cortinas. Sobre mi escritorio, el reflejo del mármol negro se mezclaba con la luz del día, creando destellos que me recordaron algo. Ya no pertenecía al pasado. Había trabajado toda la vida para otros, pero ahora cada decisión, cada firma, cada palabra tenía mi nombre. Eso era el poder verdadero, no gritarlo, sino sentirlo en silencio, sin miedo, sin necesidad de demostrarlo. Me serví café en una taza de porcelana. Afuera, el bullicio de la ciudad sonaba lejano. Pensé en la primera vez que entré a este lugar, insegura, con los hombros encogidos. Y ahora, después de tanto, era yo quien daba instrucciones,
quien tomaba decisiones sobre presupuestos, cuentas y contratos. Vi mi reflejo en el cristal del ventanal. La mujer que me miraba de vuelta no era la misma que cayó al suelo en aquella fiesta. Tenía la mirada firme, la piel marcada por el tiempo, pero llena de vida. Me di cuenta de que el respeto no se pide, se construye. Ricardo entró sin tocar la puerta, como siempre. Traía un portafolio de cuero y esa sonrisa tranquila que me devolvía paz. «Buenos días, socia», dijo con su voz grave. Me gusta cómo suena esa palabra, socia. Cada vez que la pronuncia, siento que algo dentro de mí se recompone. Hablamos de números, de finanzas, de nuevas propuestas. Cuando mencionó las transferencias bancarias del mes, me mostró un informe. Las cifras eran altas, las ganancias crecían. Yo asentí en silencio. No me sorprendían. Lo que me emocionaba era que todo eso era fruto de mi trabajo. Tienes talento, Dolores, dijo Ricardo mientras cerraba su carpeta. No dejes que la rabia te quite la calma. Asentí. Tenía razón. Ya no se trataba de venganza, sino de equilibrio. Había aprendido que el poder, sin control, se parece mucho al veneno. Lo observé unos segundos, notando detalles que antes no veía. Las canas en sus sienes, el reloj plateado en su muñeca, la serenidad de quien no necesita dominar para brillar. Esa era la diferencia entre él y Úrsula. Él lideraba con respeto, ella con miedo. Durante el almuerzo, repasé los nuevos contratos en el restaurante elegante del edificio. Las mesas de mármol, las copas de vino tinto y el murmullo de conversaciones discretas creaban un ambiente de lujo que ya no me intimidaba. Lo disfrutaba, pero no me definía. Pedí un plato ligero, observando cómo la gente me saludaba con cortesía. Algunos me reconocían, otros solo veían a una mujer segura. Nadie imaginaba la historia detrás de esa calma. Nadie sabía cuántas lágrimas costaba esa sonrisa. Al volver a la oficina, encontré un sobre mi escritorio. No tenía remitente. Dentro había una carta firmada por Paula. La leí despacio. Me pedía una segunda reunión, decía que necesitaban apoyo financiero, que su empresa estaba atravesando un mal momento. Las palabras eran elegantes, medidas, pero entre líneas se respiraba desesperación. Cerré los ojos un instante y respiré hondo. No había rencor en mí, solo una certeza: la vida, tarde o temprano, siempre cobra las deudas morales. Le llevé la carta a Ricardo. La leyó en silencio y levantó la vista. «¿Qué piensas hacer?», preguntó. Me encogí de hombros. «Nada, por ahora. Que el tiempo haga lo suyo». No hay peor lección que la que se aprende mirando cómo se derrumba lo que uno construyó con soberbia. Él sonrió, satisfecho. No dijo nada más. A veces el silencio vale más que las palabras. Esa tarde, mientras el sol caía, caminé por los pasillos vacíos de la empresa. El piso brillaba, los cuadros reflejaban mi silueta. Sentí un orgullo sereno. Había logrado levantarme sin pisar a nadie, sin mentir, sin perderme. Miré por la ventana y vi la ciudad encender sus luces una a una. Todo parecía girar lento, perfecto. La calma después de la tormenta no era silencio, era claridad. Pensé en Javier. No lo odiaba. En el fondo, seguía siendo mi hijo. Pero también sabía que debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Amar no significa salvar. Entendí eso demasiado tarde. Ahora solo me quedaba observar, esperar, dejar que el destino cerrara los círculos que yo ya no necesitaba forzar. Cada caída tiene su eco, y la suya apenas empezaba a resonar. Esa noche llegué a casa y me preparé un té. Me senté frente al espejo del tocador y me observé a la luz tenue. El reflejo me devolvía una imagen nueva, una mujer en paz, con heridas, sí, pero sin miedo. Había descubierto que el poder no se mide en billetes ni en firmas, sino en la capacidad de dormir tranquila. A veces el verdadero lujo no está en la ropa ni en las joyas, sino en poder mirarte sin vergüenza. ¿Y tú? Si un día tuvieras en tus manos el poder de devolver una humillación, ¿lo harías, o elegirías quedarte en paz contigo mismo? El día amaneció nublado, con ese gris suave que anuncia decisiones grandes. Llegué a la oficina más temprano que de costumbre. No había nadie todavía,
solo el eco de mis pasos y el aroma a café recién hecho que se colaba desde la cocina. En el escritorio me esperaba un sobre con los contratos revisados. Los firmé uno por uno, con mano firme, mientras la lluvia golpeaba los ventanales. Ese sonido me tranquilizaba. Cada firma era un cierre, una etapa que terminaba sin rencor. A veces el silencio tiene más poder que cualquier venganza. Ricardo entró poco después, ajustándose la corbata. «Hoy es el día», dijo, dejándome un folder con los últimos detalles. Asentí. Sabía exactamente a qué se refería. La empresa Monteverde había aceptado reunirse de nuevo, esta vez para proponer una sociedad formal. Ellos creían que sería su salvación. Yo sabía que sería su espejo. Un espejo donde verían todo lo que destruyeron con soberbia. No me gustaban las escenas, pero la vida, a veces, escribe sus propias ironías con una precisión cruel. A las 11 en punto, los recibimos en la sala principal. La lluvia seguía cayendo afuera, fina, constante. Úrsula llegó primero, con un abrigo beige y el rostro serio. Javier y Paula la seguían, tomados de la mano. No había risas esta vez, ni perfumes costosos. Se notaba el cansancio en sus ojos. Ricardo los saludó con cortesía, les ofreció café y los invitó a sentarse. Yo esperé unos segundos antes de entrar. Cuando lo hice, los tres se quedaron quietos. El silencio pesó más que cualquier palabra. «Buenos días», dije con calma. «Me alegra que hayan venido». Javier me miró, pero no pudo sostenerme la mirada. Paula apretó su bolso de cuero con fuerza, como si de ahí dependiera su dignidad. Úrsula cruzó los brazos y respiró hondo. «Sabía que tú estabas detrás de esto», dijo. «Todo el mundo lo comenta». «Yo no estoy detrás de nada», respondí. «Estoy aquí, al frente. Tal vez sea eso lo que no soportan». Ricardo les explicó las condiciones de la posible colaboración. Un acuerdo justo, limpio, pero con un detalle que los dejó en silencio. Si aceptaban, sus activos quedarían bajo supervisión de nuestra empresa. No era una trampa, era control, algo que ellos nunca entendieron. Javier tragó saliva. «¿Quieres decir que trabajaríamos para ustedes?», preguntó. «Exactamente», respondí. «Ustedes decidirán si quieren seguir cayendo o aprender a levantarse». Úrsula golpeó la mesa con la palma abierta. «Esto es una humillación», gritó. «No», dije con serenidad. «Esto es una lección. Yo ya pasé la mía. Ahora les toca a ustedes». La miré a los ojos, y por un instante vi miedo, no furia. Miedo real. El que siente alguien cuando entiende que el poder ya no está en sus manos. Ricardo observaba en silencio, sabiendo que esa conversación era mía, que tenía que cerrar mi propio círculo. El ambiente se volvió denso. Paula intentó intervenir, pero Javier le tomó la mano y la bajó despacio. «Mamá», dijo en voz baja, mirando a Úrsula. «Tal vez sea momento de aceptar». Sus palabras la atravesaron como una flecha. Ella se quedó inmóvil. Yo los observé en silencio. No disfrutaba de su dolor, pero tampoco lo lamentaba. Era la consecuencia natural de años de desprecio. La dignidad ajena no se pisa sin pagar un precio. Firmaron el contrato en silencio. Ninguno levantó la vista. Yo observé cada movimiento con una calma que no sabía que tenía. Cuando terminaron, recogí los documentos y los guardé en una carpeta de cuero. «Bienvenidos a la nueva etapa», dije con suavidad. «A partir de mañana, sabrán lo que es construir desde abajo». Ricardo los acompañó hasta la salida. Yo no me moví. Me quedé mirando la lluvia caer por el ventanal, escuchando cómo sus pasos se alejaban. Esa tarde, al quedarme sola, sentí algo extraño. No era alegría ni triunfo, era alivio. Una sensación tibia de justicia cumplida. No había gritos ni aplausos, solo una paz silenciosa que llenó el aire. Entendí que las verdaderas victorias son las que se viven sin testigos. Apagué la luz de la sala y salí del edificio sin mirar atrás. Afuera, la ciudad olía a tierra mojada y promesas nuevas. Esa noche, mientras cenaba sola en casa, pensé en cómo el destino acomoda las piezas cuando uno deja de forzarlas.
No había planeado nada de esto, solo había decidido no seguir siendo la víctima. En mi corazón, la rabia se había convertido en fuerza, y la fuerza en propósito. Levanté mi copa de vino y susurré, por la dignidad, que siempre regresa, aunque tarde. Llegué temprano esa mañana. El cielo estaba despejado y el aire tenía un olor fresco, como si el mundo me regalara un respiro. Subí al piso principal con mi taza de café entre las manos y saludé a los empleados que ya estaban preparando todo. Había una calma distinta, una expectación silenciosa. En el escritorio me esperaba una lista nueva de personal. Leí los nombres uno por uno. Cuando llegué al último, sonreí. Javier Monteverde. Lo habían asignado al equipo de mantenimiento. Por un momento dudé, no por compasión, sino por la sorpresa de verlo tan abajo en una estructura que él solía dominar desde arriba. A media mañana, Ricardo entró a mi oficina con su habitual serenidad. «Ya llegaron», dijo simplemente. Asentí. Bajamos juntos por el ascensor hasta el área de servicio. Ahí estaban, uniformados con ropa gris, idénticos a los trajes que alguna vez me hicieron usar. Paula evitaba mi mirada, Úrsula tenía el rostro tenso y Javier parecía cansado, como si no hubiera dormido. Nadie habló. Ricardo explicó las tareas del día con un tono profesional. Ninguno protestó. La soberbia pesa menos cuando se tiene hambre. Mientras ellos escuchaban, yo observaba. Había algo poético en esa escena. El mármol, el brillo del piso, los cristales reflejando las luces del pasillo, todo era igual que aquella fiesta, pero invertido. Ya no era yo la que limpiaba para pertenecer. Eran ellos los que limpiaban para sobrevivir. Sentí un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de una paz que solo da el tiempo. Nadie escapa del espejo de sus actos, solo tarda en llegar el reflejo. Después de la reunión, pasé por el área del jardín. Vi a Javier barriendo hojas secas bajo el sol. Tenía la camisa empapada de sudor. No me vio. Me quedé observándolo un momento, recordando al niño que corría descalzo por nuestra vieja casa. En sus movimientos había algo de aquel niño, pero también un peso nuevo, una culpa silenciosa. Me dolió, sí, pero también supe que era necesario. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Las lecciones verdaderas no se aprenden entre copas, sino entre silencios. Entré a mi oficina y me senté frente al ventanal. La ciudad se extendía frente a mí como una promesa cumplida. El lujo ya no me intimidaba, me pertenecía. En la esquina, un ramo de rosas blancas decoraba el ambiente con un aroma suave. En el escritorio, mi pluma dorada descansaba sobre una carpeta. Todo en ese espacio hablaba de calma, de equilibrio. Me di cuenta de que el poder solo tiene sentido cuando se usa con compasión, no con venganza. Por la tarde, bajé de nuevo. Paula limpiaba los ventanales junto con otra empleada. Llevaba el cabello recogido y el rostro pálido. Cuando me vio, bajó la cabeza. No dije nada. Pasé a su lado y dejé que el silencio hablara por mí. Cada quien carga su historia, pensé. La mía ya había encontrado su cierre, la suya apenas comenzaba. Úrsula, en cambio, seguía con el ceño erguido, resistiendo hasta el final. Algunos no aprenden, solo envejecen. Antes de irme, me encontré con Javier en el pasillo. «Mamá», dijo en voz baja. Me detuve, sin mirarlo. «No soy tu madre aquí, Javier. Soy tu superiora», respondí. Su mirada se nubló. «Solo quería decirte, gracias por no despedirme». «No lo hice por ti», contesté con serenidad. «Lo hice por mí. No necesito castigar, solo recordar». Y me marché sin esperar respuesta. Esa noche, ya en casa, abrí una botella de vino y brindé en silencio. No por su caída, sino por mi fortaleza. A veces la vida no te pide justicia, te da la oportunidad de ver cómo el tiempo se encarga solo. Encendí una vela, respiré profundo y agradecí.
no por lo que había perdido, sino por lo que había recuperado, mi voz, mi dignidad y la certeza de que ninguna humillación dura para siempre. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, Camila me esperaba en el vestíbulo. Venía corriendo con su mochila, sonriendo. «Abuela, vine a verte», dijo. La abracé fuerte, tratando de no llorar. Su risa llenó el pasillo, ligera, limpia, libre de todo el pasado. En sus ojos vi el futuro, y por primera vez entendí que todo había valido la pena. La vi correr hacia el jardín mientras el sol iluminaba el mármol. Me quedé de pie, observando cómo la luz bañaba todo de dorado. Pensé en mi historia, en cada caída, en cada silencio. El mundo seguía girando, pero yo ya no estaba en la oscuridad. Era parte de la luz. El sonido del trapeador deslizándose sobre el mármol llenaba el pasillo. Era un ruido leve, constante, casi hipnótico. Desde mi oficina, podía escucharlo y reconocerlo sin mirar. Era Javier. A veces lo veía pasar con el cubo de agua en una mano y el rostro cansado, más delgado, más callado. Ya no quedaba nada de aquel hombre altivo que levantó su copa mientras me humillaba. Ahora movía los hombros despacio, como si cada paso le pesara un poco más. No lo miraba con desprecio, sino con una especie de tristeza serena. El tiempo, al fin, había hecho su trabajo. Una mañana bajé al vestíbulo para revisar una entrega. El piso relucía y el aire olía a cera y a rosas. Lo vi de rodillas, puliendo los bordes de las columnas. Tenía los pantalones manchados y las manos agrietadas. Me quedé observándolo en silencio, sin decir nada. De pronto, levantó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. No hubo reproches, ni palabras, solo ese silencio que duele más que cualquier frase. Él bajó la mirada primero. Yo respiré hondo, intentando no dejar que el pasado me ahogara. «Mamá», susurró, casi sin voz. Me quedé quieta. No sabía si responder. Su voz me sonó lejana, como un eco de otra vida. «No me digas así aquí», le dije despacio. «Este no es lugar para hablar de eso». Asintió, con la cabeza baja, y volvió a frotar el piso. Por un momento pensé en acercarme, pero no lo hice. No era el momento. No aún. A veces el perdón necesita silencio para madurar. Regresé a mi oficina. Me quedé de pie frente al ventanal, mirando la ciudad bajo el sol de mediodía. El reflejo del vidrio me devolvía una imagen que ya no me dolía. Había vivido demasiado tiempo cargando culpas que no me correspondían. Y ahora, al ver a mi hijo limpiar el suelo donde antes me pisó, entendí que el perdón no siempre se pronuncia. A veces simplemente ocurre, como una brisa que entra sin aviso y cambia el aire sin hacer ruido. Ricardo tocó la puerta y entró con su elegancia habitual. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí. Solo pensaba en lo extraño que es ver el mundo dar la vuelta completa. «Eso pasa», dijo, «cuando uno siembra sin rencor». Le sonreí. Él me entendía sin que tuviera que explicarle nada. Compartimos un silencio tranquilo, ese que solo existe entre dos personas que saben cuánto costó llegar hasta ahí. Más tarde, mientras caminaba por los pasillos, lo vi otra vez. Javier estaba recogiendo una cubeta. Me detuve frente a él. «Levántate», le dije. Dudó unos segundos, pero lo hizo. Sus manos estaban húmedas, su rostro, avergonzado. «Mírame», pedí. Lo hizo. «No busco verte sufrir, Javier. No era eso lo que quería. Solo necesitaba que entendieras lo que hiciste, no conmigo, sino contigo mismo». Bajó la mirada. «Lo entiendo, mamá», dijo en voz baja. «Y lo siento». No respondí enseguida. Me limité a observarlo. Había lágrimas en sus ojos, pero no eran de miedo. Eran de verdad. Le puse una mano en el hombro. «No busques que te perdone. Demuéstralo con tus actos. Eso vale más». Asintió, mudo, mientras una lágrima se le escapaba. En ese momento supe que el ciclo se estaba cerrando, no porque yo lo buscara, sino porque la vida había decidido que era hora. Cuando regresé a mi escritorio, me senté y solté un suspiro largo. No me sentía triunfante. Me sentía liviana. El rencor es un peso invisible, y cuando se va,
el alma se acomoda diferente. Tomé un bolígrafo y abrí mi cuaderno de notas. Escribí una frase sin pensar: el perdón no borra lo que pasó, solo cambia lo que sigue. La leí en voz alta y me di cuenta de que, por primera vez, creía en esas palabras. Esa tarde, Ricardo me invitó a cenar. Fuimos a un restaurante elegante, de luces cálidas y música suave. Pedí vino blanco. Él levantó su copa y brindó: por lo que fuiste capaz de soltar, dijo. Sonreí. Afuera, la ciudad seguía viva, con su ruido, sus luces, su prisa. Pero dentro de mí había calma. Había aprendido que el poder no es dominar a los otros, sino no dejar que el dolor te domine a ti. Al volver a casa, apagué las luces y me miré en el espejo del pasillo. Mi rostro cansado reflejaba algo que no se compra ni se gana: paz. No la que te da el éxito, sino la que llega cuando por fin entiendes que sobrevivir no era suficiente, que también merecías vivir. La primera vez que la vi con el uniforme gris, apenas la reconocí. Úrsula, la mujer de los perfumes caros y las joyas que relucían como luces de escaparate, estaba arrodillada frente al lavabo del baño ejecutivo. El sonido del agua cayendo era el único acompañamiento de esa escena. No habló cuando entré, ni levantó la mirada. Tenía las manos cubiertas de jabón, el rostro tenso y una dignidad que intentaba sostenerse con alfileres. Me quedé en la puerta, observando en silencio. Había imaginado ese momento muchas veces, pero nunca así, tan humano, tan triste, tan justo. Me acerqué despacio, los tacones resonando sobre el mármol. Cada paso parecía un eco de los suyos, de aquellos días en que ella dictaba mis tareas con voz fría. Al llegar junto a ella, la luz del techo rebotó en el espejo y por un segundo vi reflejadas nuestras figuras. Yo de pie, serena, ella encorvada, agotada. «Buenos días, Úrsula», dije con voz baja. No respondió. Solo siguió tallando la superficie, con movimientos mecánicos. El perfume que solía impregnar toda la casa de mi hijo había desaparecido. En su lugar, había olor a detergente barato y cansancio. Recordé el día en que me obligó a limpiar su baño, cuando aún creía que el dinero podía comprar respeto. Todo lo que brillaba en su mundo era falso: las copas de cristal, los muebles, las sonrisas. La vida le estaba devolviendo la lección de la manera más exacta posible. No por crueldad, sino por equilibrio. No pude sentir placer ante su caída. Solo comprensión. Tal vez eso era el perdón: entender sin justificar, mirar sin desear venganza. Me quedé ahí, observándola, hasta que finalmente levantó la vista. ¿Viniste a burlarte?, preguntó con una voz quebrada. Negué despacio. No, Úrsula. Vine a ver si todavía queda algo de la mujer que decía conocer el valor del respeto. Se rió, sin humor. El respeto, qué palabra tan grande para alguien como tú. Para alguien como yo, y como tú, contesté. Porque ahora estamos en el mismo suelo, limpiando lo que ensuciamos, aunque tú no lo entiendas todavía. Su mirada se endureció, pero no dijo nada más. Me alejé un poco y me apoyé en el marco de la puerta. Por la ventana entraba la luz del mediodía, bañando todo con un resplandor suave. Nunca quise esto para ti, dije con sinceridad. ¿No?, preguntó con amargura. Pues lo lograste igual. No, Úrsula. Esto lo hiciste tú sola. Yo solo dejé de sostener tu corona. Guardó silencio. Esa frase pareció cortarle el aire. Vi cómo apretaba el trapo con fuerza, hasta que el agua le chorreó entre los dedos. Cuando salí del baño, el sonido del trapeador volvió a llenar el pasillo. Por un momento pensé que el destino tenía un sentido del humor cruel, pero justo. Caminé hasta mi oficina y me serví un vaso de agua. Me temblaban las manos, no de ira, sino de compasión. En el fondo, entendí que no había ganadoras ni perdedoras. Solo mujeres que habían aprendido demasiado tarde lo que significa humillar y ser humillada. Ambas éramos reflejos del mismo error: haber confundido el poder con la superioridad. Ricardo entró poco después, con un sobre en la mano. Llegaron los informes de la semana, dijo. Gracias, respondí, intentando sonreír. Me observó con atención. ¿Todo bien? Todo, mentí. No quise contarle que había visto a Úrsula, que me había dolido verla así.
No era culpa ni pena, era otra cosa, algo difícil de explicar. Quizás el fin de una batalla interior que ya no necesitaba continuar. El perdón se siente como un cierre silencioso. Esa tarde, antes de irme, volví a pasar frente al baño. La puerta estaba entreabierta. Úrsula seguía ahí, sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared. Me miró sin decir nada. En sus ojos no había orgullo, solo cansancio. Dolores, dijo finalmente, perdón. Me quedé quieta. No esperaba escucharlo. Asentí, despacio. El perdón no se pide, se demuestra, le dije. Y me marché. Caminar por el pasillo se sintió distinto esa vez. No había peso en mis pasos, ni sombra en mis pensamientos. Afuera, el cielo se teñía de naranja. Respiré hondo, dejando que el aire me limpiara por dentro. A veces el cierre no es un aplauso, sino un suspiro. Y yo, al fin, podía respirar sin miedo. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela junto a la ventana. Miré el fuego bailar despacio y pensé en todo lo que había cambiado. Ya no necesitaba justicia, solo paz. La justicia la da el tiempo, la paz la da el alma. Me senté con una copa de vino y sonreí. Había terminado una historia que nunca imaginé sobrevivir. ¿Y tú? Si la vida te pusiera frente a quien te humilló, ¿podrías perdonarlo o preferirías verlo caer? La encontré una tarde en el baño del piso ejecutivo. Había un silencio raro, espeso, el tipo de silencio que huele a tormenta contenida. Empujé la puerta y la vi frente al espejo, con las manos apoyadas en el lavabo y los ojos hinchados. El reflejo la mostraba distinta. Ya no era la mujer perfecta que llegaba a las fiestas con vestidos de diseñador y sonrisa de revista. Era una mujer común, derrotada, con la mirada perdida entre lo que fue y lo que temía ser. No se dio cuenta de mi presencia al principio. Solo respiraba con dificultad, como si intentara no romperse más. En el suelo había trozos de cristal. Uno de los espejos pequeños se había caído. No pregunté cómo. Tal vez se le resbaló, tal vez lo lanzó sin querer, tal vez ya no soportaba verse. Me acerqué despacio, con cautela. ¿Estás bien, Paula?, pregunté. No respondió. Tenía las mejillas húmedas y las manos temblorosas. En el lavabo quedaban rastros de maquillaje corrido. No sé quién soy, dijo de pronto. Todo lo que tuve, ya no sirve. Su voz se quebró en un hilo. Me quedé junto a ella, sin tocarla. No sentí rencor. Solo esa compasión silenciosa que llega cuando uno reconoce la miseria del otro, porque ya la vivió. Nadie sabe quién es cuando todo se cae, le dije. Solo cuando se levanta. Me miró por primera vez. Sus ojos tenían ese brillo opaco de quien lleva demasiado peso encima. Tú ganaste, Dolores, susurró. Negué despacio. No gané nada, Paula. Sobreviví. Y sobrevivir no es una victoria, es apenas volver a respirar. Ella se dejó caer en el suelo, entre los trozos de vidrio. Yo solo quería una vida bonita, dijo con voz ahogada. No ser rica, solo sentir que valía algo. Pero todo se volvió apariencia. Úrsula me enseñó eso, y yo lo creí. Pensé que si todo se veía perfecto, el dolor no se notaría. La perfección es una mentira cara, contesté. Cuesta más de lo que paga. Ella soltó una risa amarga, tan breve que dolía. Recogí un pedazo del espejo y lo puse sobre el lavabo. Nos vimos reflejadas juntas, una al lado de la otra. Mírate, le dije. Ahí sigues, aunque no lo creas. ¿Y si no puedo arreglarlo?, preguntó con un hilo de voz. Entonces empieza roto, respondí. Lo roto también tiene belleza si se acepta. Guardó silencio. En sus ojos había una mezcla de vergüenza y alivio. Por primera vez, no parecía una rival, sino una mujer tratando de entenderse. El baño olía a perfume barato y a limpieza. Una gota de agua resbaló del grifo y cayó sobre un trozo de cristal, haciendo un sonido seco. Me incliné para recoger los pedazos grandes, pero Paula me detuvo. Déjalos, dijo. Quiero hacerlo yo. Asentí.
A veces el gesto más simple es también el más digno. La vi juntar los fragmentos con cuidado, como si en cada trozo buscara una parte de sí misma. Dolores, dijo al final, sin mirarme, si pudiera volver atrás, haría todo distinto. No existe atrás, le respondí. Solo el hoy. Y si lo usas bien, te alcanza. Se quedó quieta, sosteniendo un trozo de espejo entre los dedos. La luz del atardecer entraba por la ventana y hacía brillar el reflejo. Era una escena triste y hermosa a la vez. Antes de salir, me detuve en la puerta. Paula, dije, no busques mi perdón. No lo necesitas. Lo que tienes que perdonarte es a ti. Nadie más puede hacerlo. Ella asintió despacio. En ese momento entendí que su batalla no era conmigo ni con Javier. Era con su propia conciencia, con esa culpa que a veces se disfraza de orgullo. Cerré la puerta detrás de mí y caminé por el pasillo en silencio. El piso reflejaba mi sombra alargada bajo la luz tenue. Por primera vez, no sentí el peso del pasado. Todo lo que había sido conflicto se estaba transformando en entendimiento. A veces no hay justicia ni venganza, solo comprensión. Y eso basta. Esa noche, al llegar a casa, me quedé frente al espejo de mi recámara. Toqué mi rostro con la yema de los dedos. Las arrugas, las marcas, las líneas de expresión, todo contaba mi historia. El espejo no mentía, pero ya no me dolía verlo. La verdad, aunque duela, también libera. Y yo, al fin, estaba libre. Los días empezaron a volverse más tranquilos en la empresa. Las rutinas regresaron, los pasillos olían a limpieza y los relojes marcaban las horas sin urgencia. Yo caminaba entre los escritorios con esa serenidad que da el saber que el caos ha pasado. Pero bajo esa calma había algo que seguía vivo, algo que no se podía nombrar. Era la culpa, flotando entre todos como un suspiro invisible. No mía, sino de ellos. La veía en los gestos, en los silencios, en las miradas que evitaban encontrarse conmigo. Era un fantasma suave, pero constante. Javier fue el primero en romper el hielo. Un día, mientras salía del almacén, me lo encontré cargando cajas. Tenía el cabello despeinado y las manos cubiertas de polvo. «Buenos días», dijo con voz baja. «Buenos», respondí, sin detenerme. Pero él se acercó. «Mamá, quiero hablar contigo». Me detuve, respirando despacio. No era el momento ni el lugar, pero su tono tenía algo distinto. No sonaba a excusa, sonaba a verdad. Después, le dije: «Si todavía lo quieres decir, ven a mi oficina al final del día». Pasó la jornada entera sin aparecer. Pensé que no lo haría. Pero al caer la tarde, cuando el edificio ya estaba casi vacío, lo vi asomarse por la puerta. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. «No busco que me perdones», dijo. «Solo quiero que sepas que entiendo. Todo lo que hiciste, todo lo que soportaste, ahora sé lo que dolía». Bajé la mirada. No dije nada. Había esperado años escuchar algo así, pero cuando por fin llegó, solo sentí cansancio. «La culpa pesa, mamá», continuó. «Pero más pesa el orgullo. Perdí cosas que no puedo recuperar». Me quedé callada un instante, observando su rostro. Había cambiado tanto. Ya no era el hombre arrogante que un día se burló de mí, sino alguien roto que empezaba a reconstruirse. «No se trata de recuperar», le dije despacio. «Se trata de aprender a vivir con lo que queda». Él asintió, con lágrimas contenidas. Por un momento, el tiempo pareció detenerse entre nosotros. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Gracias por no rendirte conmigo», susurró. No respondí. Lo vi salir en silencio. Cuando la puerta se cerró, el aire pareció volverse más liviano. No lloré. Había pasado demasiado tiempo llorando. Solo me quedé sentada, con una sensación de alivio extraño, como si hubiera cerrado una herida sin tocarla. A veces las disculpas no curan, solo confirman que la herida existió. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela en la mesa del comedor. El aroma a cera me trajo recuerdos de mis primeros años,
cuando rezaba por un futuro mejor. Ahora ya no pedía nada. Solo agradecía. No por lo que había ganado, sino por lo que había sobrevivido. La culpa no desaparece de un día para otro, pero se vuelve más liviana cuando se comparte, aunque sea con una palabra. Y aquella tarde, mi hijo me había devuelto algo que creí perdido, la posibilidad de mirarlo sin dolor. Al día siguiente, cuando lo vi trabajar, ya no lo observé con distancia. Lo vi ayudar a una compañera, lo vi reír con timidez, lo vi ser humano. Era un hombre distinto, y eso bastaba. A veces la vida no te devuelve lo mismo, pero te da otra versión, menos perfecta, más real. Entendí que las segundas oportunidades no borran lo que pasó, solo te muestran que todavía queda algo por construir. Ricardo notó el cambio. «Te ves más tranquila», me dijo una mañana mientras tomábamos café en su despacho. «Lo estoy», respondí. «¿Tu hijo?», preguntó. «Está aprendiendo. Como todos nosotros». Él asintió y sonrió con ese gesto discreto que tanto me gustaba. «Eso es lo que haces, Dolores. Enseñas sin decirlo». Y en ese momento supe que tenía razón. A veces el ejemplo es la voz más fuerte de todas. Las semanas pasaron sin incidentes. Paula trabajaba con disciplina, Úrsula evitaba problemas, y Javier empezaba a recuperar el respeto de los demás empleados. Ya nadie hablaba de los rumores del pasado. La empresa respiraba paz. En los pasillos se escuchaban risas suaves, conversaciones normales. Era como si el aire hubiera cambiado. Por dentro, yo también había cambiado. La venganza se había disuelto sin que me diera cuenta, y en su lugar solo quedaba la calma de quien ya no necesita ganar. Una tarde, al salir, me detuve frente al espejo del vestíbulo. Me observé en silencio. Detrás de mí se reflejaban las luces cálidas del pasillo, las plantas, el brillo del mármol. Todo era armonía. Pensé en cuántas veces me vi ahí, con el alma rota. Ahora, ese reflejo no dolía. Era mi confirmación de que lo había logrado. No por los demás, sino por mí. Sonreí y susurré, «Ya está bien». Y lo estaba. El jardín siempre había sido mi lugar favorito. Cada vez que necesitaba respirar, bajaba con una taza de té y me sentaba junto a las rosas blancas que planté el primer mes de abrir la empresa. Esa mañana, el aire olía a tierra húmeda y a calma. El sol filtraba su luz entre las ramas, dibujando sombras suaves sobre el césped. Me incliné para cortar una hoja seca y sentí el mismo orgullo que cuando era madre joven y cuidaba a mi hijo. Solo que ahora, en lugar de proteger a alguien, cuidaba el espacio que representaba todo lo que reconstruí desde el silencio. Camila corrió hacia mí con una risa que rompió la quietud. Traía el cabello suelto, los zapatos manchados de pasto y un dibujo arrugado en la mano. «Abuela, te hice un retrato», dijo con entusiasmo. Lo desplegó frente a mí. Era un dibujo torpe, pero hermoso. Había una mujer con flores en el cabello y una sonrisa enorme. «¿Soy yo?», pregunté riendo. «Sí, pero más feliz», contestó. La abracé fuerte, sintiendo el calor de su cuerpecito y ese amor que cura lo que ni el tiempo puede sanar. Nos sentamos bajo la sombra del árbol central. Ella me contó cosas del colegio, de sus amigas, de su maestra. La escuché con atención, dejando que su voz llenara los espacios que antes ocupaban mis pensamientos tristes. Su inocencia era un bálsamo. En cada palabra suya encontraba una razón más para seguir adelante. Me di cuenta de que toda mi lucha había valido la pena solo por poder verla así, libre, feliz, sin la sombra de los adultos sobre su sonrisa. De lejos, vi a Javier salir del edificio con una caja de herramientas. Se detuvo al verme y, por un momento, dudó en acercarse. Camila lo vio y agitó la mano. «Papá», gritó. Él caminó hacia nosotras, despacio, con una mezcla de vergüenza y ternura. Se arrodilló frente a su hija y la besó en la frente. «¿Te portas bien con la abuela?», preguntó. «Sí, siempre», respondió ella con orgullo. Lo miré. No dije nada. En su mirada ya no había soberbia, solo respeto. Nos quedamos los tres un momento en silencio, escuchando el canto de los pájaros. Era la primera vez en años que estábamos juntos sin tensión, sin máscaras.
Camila se levantó y corrió al otro extremo del jardín para recoger flores. Javier se quedó de pie, mirando el cielo. «Mamá, no sé cómo reparar todo», dijo de pronto. «No repares», le respondí. «Aprende. Es más difícil, pero dura más». Él asintió. Y en ese gesto simple entendí que ya no necesitaba más palabras. Cuando Camila regresó, traía las manos llenas de pétalos. Los lanzó al aire y reímos mientras el viento los esparcía. Por un instante, el mundo pareció perfecto. El jardín, las flores, el sol, las risas. Todo tenía un equilibrio natural, como si el universo hubiera decidido que ya era hora de darnos un respiro. Me recosté en el banco de piedra y cerré los ojos, dejando que la paz me cubriera como una manta suave. Ricardo se asomó por la ventana del despacho y nos hizo una seña. «Ven cuando puedas», dijo. Le respondí con una sonrisa. Sabía que todo estaba en orden. La empresa marchaba bien, las cuentas al día, los contratos firmes. Había logrado lo que muchos consideraban imposible: levantarme sin destruir a nadie. El dinero ayudaba, claro, pero no era el tesoro. El verdadero lujo era esa tranquilidad que no se compra con tarjetas ni se guarda en una cuenta. Era mi dignidad recuperada. Cuando subí de nuevo a la oficina, el perfume de las rosas seguía pegado a mi ropa. En el pasillo, Paula me saludó con una leve inclinación de cabeza. Úrsula limpiaba las ventanas con su mirada perdida. No había hostilidad, solo rutina. La vida seguía, y eso era suficiente. Cada uno en su lugar, cada historia ajustada a su propio destino. Yo no necesitaba más. Mi corazón, por fin, caminaba sin peso. Antes de irme esa tarde, regresé al jardín. El atardecer teñía el cielo de naranja y violeta. Me senté en el mismo banco de piedra y observé las luces encenderse en la ciudad. Pensé en todo lo que había pasado, en las lágrimas, en los silencios, en las decisiones que me trajeron hasta aquí. Sonreí, no por nostalgia, sino por gratitud. Todo había valido la pena. Cuando el sol desapareció, Camila volvió corriendo y se sentó en mis piernas. «Abuela», dijo con voz suave, «¿ya somos felices?» La miré y acaricié su cabello. «Sí, mi amor. Ya lo somos». Y mientras ella se dormía en mis brazos, supe que esa era mi verdadera victoria, no la revancha, sino la paz. El año pasó sin que me diera cuenta. Las estaciones cambiaron y, con ellas, también cambió mi manera de mirar la vida. Cada mañana llegaba a la empresa y encontraba un orden silencioso, una armonía que antes parecía imposible. Ricardo solía esperarme en la puerta, con su sonrisa tranquila y un café caliente. «Eres la columna de todo esto», me decía. Yo solo sonreía. No porque no creyera sus palabras, sino porque entendía que no se trataba de poder, sino de propósito. Había logrado transformar mi dolor en estructura, mi silencio en respeto. Las paredes del edificio se habían vuelto un reflejo de mi propia historia. Los pisos brillaban, las ventanas dejaban entrar la luz sin obstáculos, y el aire olía a flores frescas. Todo respiraba paz. Javier trabajaba en el área de logística, Paula en la administración, y Úrsula, aún en mantenimiento, ya no se quejaba. Cada uno había encontrado su lugar, su ritmo, su forma de redención. Yo no intervenía, solo observaba. A veces la justicia no requiere castigo, solo tiempo. Y el tiempo, cuando se usa bien, cura todo. Una mañana, mientras firmaba unos contratos, Ricardo entró a mi oficina. Traía una carpeta y una mirada especial. «Tenemos una oferta», dijo. «Una empresa de viajes quiere asociarse con nosotros. Quieren abrir una división de eventos internacionales». Me quedé en silencio, procesando la noticia. Una parte de mí sintió emoción, otra sintió miedo. Había aprendido a no deslumbrarme con el lujo, pero esta vez, la propuesta sonaba distinta. No era ambición. Era una puerta abierta hacia el futuro. Aceptamos. Semanas después, viajamos a Madrid para firmar el acuerdo. El vuelo fue largo, pero tranquilo. Mientras el avión cruzaba el océano, miré por la ventana y pensé en todo lo que había dejado atrás. Las lágrimas no salieron, pero estaban ahí, escondidas bajo una sonrisa suave.
En el hotel boutique donde nos hospedamos, la habitación olía a madera y jazmín. En la mesita de noche, una carta de bienvenida con mi nombre me hizo recordar lo lejos que había llegado. Ya no era la mujer humillada, era la dueña de su historia. Durante la cena con los socios, brindamos con vino blanco. Ricardo me tomó la mano y susurró: «Ya lo lograste, Dolores. No por ellos, ni por mí. Por ti». Lo miré a los ojos. En su mirada no había admiración, había complicidad. Nos entendíamos sin decirlo. Habíamos construido algo más grande que una empresa, una lección vivida, una redención compartida. Esa noche dormí en la suite, con el alma ligera y el corazón en calma. Al regresar, la vida retomó su curso con la misma serenidad de siempre. Los días eran largos, pero tranquilos. El sonido del teléfono, los pasos en los pasillos, las risas lejanas, todo tenía sentido. Me gustaba caminar por los pasillos en silencio, ver los rostros concentrados, los saludos respetuosos. Nadie sabía del todo quién era yo antes. Y eso me gustaba. Ser invisible cuando se quiere es también un tipo de libertad. Un viernes por la tarde, mientras revisaba unos informes, vi a Úrsula limpiando una ventana. El sol se reflejaba sobre el vidrio y, por un instante, nuestras miradas se cruzaron. No había resentimiento, ni vergüenza, solo reconocimiento. Ella sonrió levemente, y yo también. Fue un gesto breve, pero suficiente. El pasado se disolvió en ese reflejo. Era el final de una historia que había comenzado con desprecio y terminaba con respeto. Ricardo organizó una pequeña celebración para el aniversario de la empresa. Hubo flores, música suave y un brindis sencillo. Todos aplaudieron. Yo solo observaba. En un rincón, Javier levantó su copa y me miró con orgullo. Paula lo imitó. Úrsula permaneció callada, pero en su silencio había paz. Cuando subí al escenario para dar unas palabras, no hablé de éxito ni de negocios. Solo dije: «Gracias por enseñarme que incluso el dolor puede florecer si se siembra con dignidad». Y aplaudieron, no por compromiso, sino de verdad. Esa noche, al salir, caminé hasta el jardín iluminado. Las rosas estaban en flor. El viento movía las hojas y el perfume del jazmín flotaba en el aire. Cerré los ojos y respiré hondo. El ciclo estaba completo. No quedaban heridas, solo cicatrices que contaban una historia de fuerza. La de una mujer que cayó, se levantó y aprendió a caminar sobre el mismo suelo donde fue humillada. Antes de irme, miré al cielo estrellado y pensé en Camila. En el futuro que ahora sí podía darle. En la promesa que me hice aquella noche de dolor: nunca más dejaré que me llamen patética. Y sonreí, porque ya nadie podría hacerlo. ¿Y tú? ¿Crees que el tiempo realmente cura las heridas, o solo enseña a vivir con ellas? El amanecer entraba por las cortinas con una luz dorada que se deslizaba sobre el escritorio. Había papeles, flores frescas y una taza de café que humeaba despacio. Era el último día del año, y con él cerraba también una etapa de mi vida. Caminé por la oficina vacía, tocando las paredes, los muebles, los recuerdos. Todo lo que había construido seguía ahí, vivo, sólido. No sentía nostalgia, sino gratitud. Cada paso que di, incluso los que dolieron, me trajeron hasta este punto, la calma después del fuego. Bajé hasta el jardín. Las rosas estaban en su máximo esplendor, abiertas como si celebraran conmigo. El viento soplaba tibio, moviendo las hojas con un murmullo leve. Me senté en el banco de piedra donde tantas veces había llorado. Ya no quedaba dolor. Solo esa paz silenciosa que se siente cuando el alma entiende que nada fue en vano. Cerré los ojos y escuché la ciudad despertando. En algún rincón del edificio, el sonido del trapeador resonaba, suave, constante. La vida seguía, y eso bastaba. Camila llegó corriendo, riendo como siempre. Traía en las manos una pequeña caja envuelta en papel dorado. «Abuela, te tengo un regalo», dijo con los ojos brillantes. La abrí con cuidado. Dentro había una pulsera de cuentas de madera y una nota escrita con su letra infantil: «Para que nunca olvides que eres mi ejemplo». La abracé con fuerza. En ese momento entendí que no necesitaba más reconocimientos. El amor, cuando es puro,
no necesita testigos. Ricardo se acercó unos minutos después, con un ramo de tulipanes blancos. ¿Lista para el nuevo año?, preguntó. Más que nunca, respondí. Caminamos juntos hacia el vestíbulo, donde el personal se reunía para brindar. Había risas, abrazos, promesas de futuro. Javier levantó su copa y me sonrió. Paula se acercó y me tomó la mano. Úrsula, desde el fondo, asintió en silencio. No hizo falta hablar. El respeto se había convertido en nuestro nuevo idioma. Después del brindis, subí sola al último piso. Desde la ventana, la ciudad se extendía como un mar de luces. Recordé la noche de la humillación, el frío del suelo, la risa de mi hijo, el perfume caro de Úrsula. Todo regresó, pero ya no dolía. Era un recuerdo lejano, como una película que termina sin dejar rencor. La mujer que cayó esa noche ya no existía. En su lugar, estaba yo, entera, digna, libre. Tomé un sobre del cajón. Dentro estaba una carta escrita a mano, dirigida a mí misma. La había escrito el día que decidí empezar de nuevo. La abrí y leí despacio: no busques justicia. Busca paz. Cuando la tengas, todo lo demás llega solo. Sonreí. Había cumplido esa promesa sin darme cuenta. Tal vez porque la vida no recompensa con oro, sino con equilibrio. Y el mío, al fin, estaba completo. Al salir del despacho, el sol ya bañaba todo con una luz clara. En el pasillo, vi los retratos colgados, eventos, sonrisas, logros. Pero el único cuadro que me detuve a mirar fue uno donde salíamos todos. El equipo, la familia, la empresa. No era perfecto, pero era real. Lo toqué con los dedos y sentí un orgullo sereno. Había convertido el dolor en cimiento, el desprecio en legado. Esa tarde, antes de irme, coloqué una placa nueva en la entrada del edificio. Decía: fundadora, Dolores Estévez Morales. Una mujer que aprendió que la dignidad no se mendiga, se defiende. Me quedé un momento frente a ella, dejando que esas palabras me envolvieran. No eran un triunfo, eran una verdad. Cuando el sol empezó a caer, caminé de regreso al jardín. Camila jugaba entre las flores, su risa flotando como música. Me senté en el mismo banco, observando el cielo teñirse de naranja. El aire olía a jazmín, igual que la noche en que todo empezó. Pensé en lo lejos que había llegado, en todo lo que tuve que soltar para llegar hasta ahí. Cerré los ojos y murmuré: gracias, vida. Y mientras el último rayo de sol tocaba mi rostro, entendí la lección más importante de todas. El verdadero lujo no es el poder, ni el dinero, ni la venganza. Es la paz de poder mirarte al espejo y sentir orgullo de lo que fuiste, de lo que eres y de lo que, por fin, lograste ser. Si alguna vez te hicieron sentir pequeña, invisible o fuera de lugar, recuerda lo que aprendí en mi historia. Tu valor no depende del amor que otros fueron incapaces de darte. Tú no eres un estorbo. Eres la raíz que sostuvo a muchos sin que te lo agradecieran. Eres las manos que trabajaron, la voz que cayó para no herir, el corazón que siguió latiendo aunque lo rompieran. Y si hoy te duele la soledad o el olvido, no te castigues por sentirlo. El alma cansada también necesita descanso. Pero un día, quizás cuando menos lo esperes, volverás a verte de pie frente al espejo y dirás: no perdí, aprendí. Porque lo que sobrevive al desprecio no es el orgullo, es la dignidad. No importa si tienes 65, 70 o 80 años. Todavía hay caminos por recorrer, risas que te esperan, manos que van a buscarte con cariño sincero. No estás sola. Aquí te vemos. Te sentimos. Y aunque el mundo te haya dado la espalda, siempre habrá una mesa encendida para ti, la tuya, donde puedas sentarte con la cabeza en alto y el alma tranquila. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos como este. Porque todavía hay muchas historias que pueden recordarte algo esencial. Nunca es tarde para recuperar tu lugar en el mundo. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera a escuchar lo que vivió una mujer cuando perdió todo: su tienda, su orgullo y el respeto de su propio hijo. Él la llamó mendiga, pero lo que ella hizo después cambió su destino para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi tienda quedó reducida a cenizas.
Mi hijo se rió en mi cara y me llamó mendiga. Entonces llamé a la millonaria que... Porque el final, te lo prometo, te dejará sin palabras. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.